Está conmigo, dijo Martina con calma. Alejandro, el CEO millonario, quedó paralizado. Nunca imaginó que un niño de 6 años cambiaría su vida para siempre. Hola, almas hermosas. Y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El reloj de pared marcaba las 7:30 de la mañana cuando Alejandro entró a su oficina, impecable como siempre. La ciudad despertaba bajo un cielo gris, y él, CEO de uno de los conglomerados más poderosos, estaba acostumbrado a controlar todo, excepto la sensación que lo perseguía desde hacía meses, un vacío que ni el dinero ni el poder podían llenar. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa de caoba, y su mirada se perdió en el reflejo de los rascacielos en los cristales. La oficina olía a café recién hecho, mezclado con el perfume discreto de sus flores blancas. Nada podía prepararlo para lo que estaba a punto de pasar. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Martina caminaba por el parque con su hijo de 6 años, Leonardo, tomados de la mano. El aire fresco de la mañana movía suavemente su cabello, y el pequeño saltaba entre charcos con risas que llenaban el silencio de su vida cotidiana. Era madre soltera, acostumbrada a resolver todo por sí misma, pero había una calma en ella que no podía ocultar. Un secreto que llevaba semanas guardando, algo que cambiaría la rutina de ambos para siempre. Martina se detuvo junto a un banco y miró a su hijo jugar. Recuerda, mi vida es pequeña pero segura, murmuró con voz suave. Leonardo la miró con ojos brillantes y dijo, «Mamá, algún día conocerá papá de verdad». La pregunta cayó en el aire como un susurro que ella no esperaba decir en voz alta. En otro lado de la ciudad, Alejandro bajó la mirada a su teléfono y vio un mensaje que lo dejó sin aliento. «Está contigo». Solo esas 3 palabras, simples y directas, y el mundo que creía tener bajo control comenzó a desmoronarse lentamente. No entendía cómo algo tan pequeño, tan simple, podía despertar emociones que llevaba años reprimiendo. ¿Qué harías tú si alguien inesperado apareciera en tu vida y cambiara todo en un instante? Déjanos tu respuesta en los comentarios. El restaurante estaba casi vacío, con la luz del mediodía filtrándose entre las cortinas. Alejandro estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, revisando papeles importantes, intentando concentrarse en contratos que de repente parecían triviales. Su mirada se desvió cuando Martina entró, sosteniendo de la mano a Leonardo. Todo en ella irradiaba calma y control, pero Alejandro pudo ver algo más, un desafío silencioso en sus ojos, algo que él no podía ni entender ni ignorar. Martina se acercó a la mesa y, sin un temblor en la voz, dijo, «Está contigo». El tiempo pareció detenerse. Alejandro levantó la mirada, sus ojos fijos en ella, pero su mente no lograba procesar las palabras. «¿Qué?», murmuró, sin articular el resto de la incredulidad que lo invadía. Su respiración se aceleró. Un nudo en la garganta lo hizo tragar varias veces antes de que pudiera formular otra palabra. Leonardo se adelantó un paso, con su sonrisa inocente y confiada. «Papá, ¿me recuerdas?». Las emociones que Alejandro había reprimido durante años comenzaron a desbordarse: confusión, culpa, ternura, miedo. Cada gesto del niño era un recordatorio de lo que había perdido, o tal vez, de lo que nunca supo que necesitaba. La calma de Martina contrastaba brutalmente con la tormenta que se desataba dentro de él. El aroma del café y del pan recién horneado del restaurante se mezclaba con un silencio cargado de significado. Alejandro no podía moverse, no podía hablar, solo podía mirar a la mujer que había sido testigo de su pasado y ahora sostenía el presente que él no esperaba. «Yo no sé qué decir»,
susurró finalmente Alejandro, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de la servilleta. Esto no estaba en mis planes. Martina se sentó frente a él, sin levantar la voz. Ni en los míos. Pero la verdad es esta. Leonardo te conoce. Te quiere. Y yo, quiero que entiendas que esto no se puede ignorar. Un silencio pesado se extendió entre ellos, lleno de palabras que no necesitaban ser dichas. Alejandro miró al niño, luego a Martina, y sintió que algo dentro de él se rompía y reconstruía al mismo tiempo. Cada segundo que pasaba era una eternidad cargada de posibilidad y miedo. Si estuvieras en el lugar de Alejandro, ¿cómo reaccionarías? ¿Aceptas la oportunidad o huyes? Comenta abajo. Después de aquel encuentro que había dejado a Alejandro sin aliento, él volvió a su oficina, pero nada era como antes. Cada sombra en la pared, cada sonido del teléfono parecía recordarle que la realidad había cambiado. Cerró la puerta detrás de sí, respirando hondo, tratando de recomponerse. No puedo, murmuró, casi para sí mismo. Esto no puede ser real. Se sentó en su sillón de cuero, mirando los contratos y los informes que antes le daban sentido. Ahora, cada cifra, cada gráfico, parecía insignificante frente al recuerdo de los ojos de Leonardo y la calma firme de Martina. Un nudo se formó en su pecho. Había algo en el que se negaba a aceptar que su vida podía involucrar a alguien más que él mismo. Alejandro había construido su mundo con control absoluto y lógica, y ahora, la emoción irrumpía en su vida sin pedir permiso. Mientras tanto, Martina caminaba por su apartamento, su hijo dormido en la habitación contigua. La conversación con Alejandro le había dejado un sabor amargo y dulce a la vez. Sabía que él estaba tan confundido como ella, pero también entendía que cualquier paso en falso podía cerrar para siempre la puerta que ahora empezaba a abrirse. No puedo dejar que esto me consuma, susurró. No puedo esperar demasiado de alguien que podría irse mañana. Los días siguientes estuvieron marcados por la distancia. Alejandro evitaba las llamadas y los mensajes de Martina, aunque cada notificación lo llenaba de ansiedad y curiosidad. Leonardo preguntaba constantemente por él, y Martina sentía la presión de equilibrar la protección de su hijo con la posibilidad de algo más. Cada vez que Alejandro aparecía en su mente, lo reprimía con fuerza, recordándose que su corazón no debía entregarse tan rápido. Una tarde, el destino los llevó al mismo café, pero ambos eligieron mesas opuestas, intentando ignorarse. Alejandro pidió su café con la mano temblorosa y miró por la ventana, evitando el contacto visual. Martina, consciente de su presencia, mantuvo la calma y se concentró en su hijo mientras jugaba con un dibujo en la mesa. Sin embargo, sus ojos se encontraron por un instante, y la tensión que ambos intentaban negar se hizo palpable. No puedo involucrarme, dijo Alejandro, más para sí mismo que para nadie. Todo lo que hago es arrastrar problemas. Martina suspiró, con una mezcla de frustración y resignación. Quizá, él no está listo, pensó. O quizá somos nosotros los que tenemos miedo. Aquel intercambio silencioso fue más intenso que cualquier conversación. Las palabras no pronunciadas flotaban entre ellos, cargadas de deseo, miedo y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Cada gesto, cada mirada contenía más emoción que cualquier confesión directa. Alejandro quería acercarse, pero algo dentro de él lo detenía. Martina quería avanzar, pero se contenía, protegiendo tanto su corazón como el de su hijo. Esa noche, Alejandro se recostó en su sillón, recordando la frase que le había cambiado la vida: «Está contigo». Una y otra vez, el eco de esas palabras le perforaba el alma, despertando emociones que había escondido durante años. No quería admitirlo, pero su corazón comenzaba a entender lo que su mente negaba, que la vida que conocía hasta ahora estaba incompleta sin ellos. Martina, por su lado, abrazó a Leonardo antes de dormir, y le susurró: «Todo llegará a su momento», pero ni ella estaba segura de a quién se refería más, a Alejandro, o a su propio corazón. ¿Qué harías si supieras que alguien puede cambiar tu vida, pero tu miedo te mantiene alejado? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Una tormenta inesperada cayó sobre la ciudad justo cuando Alejandro terminaba una reunión. La lluvia golpeaba los ventanales de su oficina, y un viento frío arrastraba gotas que parecían perforar incluso la seguridad de sus muros. Se levantó del escritorio y miró el cielo,
consciente de que la ciudad estaba sumida en un caos de paraguas rotos y charcos que reflejaban luces intermitentes. Fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje. Martina y Leonardo están atrapados en la misma calle que tú. ¿Vienes? Alejandro suspiró, luchando con la mezcla de irritación y preocupación que lo invadía. No quería involucrarse. No quería abrir la puerta que aún temía. Sin embargo, algo más profundo lo impulsaba a salir. Un sentido de responsabilidad y curiosidad que no podía ignorar. Cuando llegó, el café donde Martina y su hijo habían buscado refugio estaba abarrotado de gente empapada. La campana de la puerta resonó al entrar, y Alejandro la vio inmediatamente. Ella sostenía a Leonardo cerca, mientras él miraba a su alrededor con ojos brillantes y un ligero temblor en sus labios. Martina levantó la mirada, y por un instante, Alejandro vio la mezcla de cansancio, calma y fuerza que la definía. No esperaba verte aquí, dijo Martina, con una sonrisa contenida. Ni yo esperaba estar aquí, respondió él, con la voz más baja de lo habitual. Pero parece que la tormenta tiene sus propios planes. El sonido de la lluvia era casi ensordecedor, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas de café. La cercanía los obligaba a interactuar. Cada movimiento, cada gesto, estaba cargado de significado. Alejandro se sentó frente a ellos, intentando mantener la compostura, mientras Leonardo le ofrecía un dibujo que había hecho en el camino. Un pequeño sol bajo nubes grises. Lo hice para ti, dijo Leonardo, con orgullo y una inocencia que desarmaba a Alejandro. Gracias, murmuró Alejandro, intentando ocultar la emoción que lo invadía. La calidez del gesto parecía atravesar su armadura de años de control y distancia emocional. Martina lo observó con cautela, consciente de cada reacción que él tenía hacia su hijo. Sabía que este momento podía abrir la puerta a algo que ambos temían, y que también podría cerrarse para siempre si alguno de los dos cometía un error. Sin embargo, había algo en la tormenta, en la imposibilidad de escapar de la presencia del otro, que los obligaba a enfrentar la verdad que hasta ahora habían evitado. Durante horas, quedaron atrapados allí, compartiendo silencios, pequeños gestos y conversaciones que parecían triviales pero cargadas de significado. Alejandro ayudó a Leonardo a acomodar su dibujo en la mesa, y Martina se permitió, por primera vez en semanas, relajarse un poco. La tensión se suavizó ligeramente, y una especie de complicidad silenciosa empezó a formarse entre ellos. Nunca pensé que una tormenta pudiera acercarnos tanto, susurró Alejandro, apenas audible. Martina sonrió, sin palabras, dejando que el silencio hablara por ellos. En esos momentos, Alejandro comprendió que no podía simplemente retroceder. La proximidad no solo los obligaba a interactuar, también los obligaba a confrontar lo que ambos sentían: miedo, deseo, esperanza y la posibilidad de un amor inesperado. Cada segundo compartido era un recordatorio de lo que podrían perder, y al mismo tiempo, de lo que podrían ganar si se atrevían a confiar el uno en el otro. ¿Alguna vez la vida te ha obligado a enfrentar algo que temías, pero que necesitabas? Comparte tu experiencia en los comentarios. La tormenta había pasado, pero la tensión seguía flotando en el aire. Alejandro y Martina caminaban lentamente por el parque cercano, Leonardo corriendo delante de ellos, recogiendo hojas caídas. Había algo en la forma en que la luz del sol se filtraba entre los árboles que hacía que la ciudad se sintiera más pequeña, más íntima, y Alejandro no podía evitar sentirse vulnerable. Martina, hay algo que necesito saber, dijo Alejandro, finalmente rompiendo el silencio. ¿Por qué? ¿Por qué él me llama papá si yo no estaba allí? Martina se detuvo, mirando hacia el horizonte, evitando sus ojos por un instante. Sus dedos apretaron la correa del bolso, y luego respiró hondo. No fue fácil, comenzó, con la voz suave pero firme. Leonardo nació justo después de que tú te fuiste. No quise involucrarte porque no sabía si volverías. Ni siquiera yo podía predecirlo. Las palabras cayeron como un golpe silencioso. Alejandro abrió la boca, pero nada salió. El corazón le latía con fuerza, recordándole todo lo que había perdido, todo lo que había ignorado durante años. Cada decisión tomada por orgullo ahora parecía un error que no podía enmendar. Martina continuó, recordando los días difíciles. Fueron meses, sin dinero suficiente, sin apoyo.
Cada noche me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si estaba protegiendo a Leonardo lo suficiente. Y cuando supe que estabas de regreso en la ciudad, no supe si debía acercarme o mantenerme firme para protegerlo. Alejandro recordó entonces flashes de su propia vida. Su carrera implacable, los contratos, las reuniones, y los vacíos que había llenado con lujos y títulos. Nunca se había detenido a pensar que alguien podría necesitarlo de otra manera, hasta que Leonardo lo miró con aquellos ojos confiados y puros. Un dolor punzante atravesó su pecho, culpa, arrepentimiento, y una oportunidad que había desperdiciado. No sabía, susurró Alejandro. No sabía lo solo que podía estar, hasta que vi a Leonardo. Hasta que vi a ti. Martina bajó la mirada, y por un momento, todo su dolor y su miedo eran visibles. Todos cometemos errores, dijo finalmente. Pero él merece que estemos juntos, al menos para intentar. Se detuvo, buscando las palabras, algo real. La brisa del parque movía suavemente sus cabellos, y el silencio que siguió estuvo lleno de emociones no dichas. Culpa, miedo, deseo, esperanza. Alejandro extendió una mano tímida hacia la suya, y Martina la tomó sin dudarlo, consciente de que ese gesto podía cambiarlo todo. Fue entonces cuando Leonardo se acercó, sosteniendo un juguete roto que había encontrado en el césped. «Papá, ¿puedes ayudarme?», preguntó con esa mezcla de necesidad y confianza que solo un niño puede tener. Alejandro se inclinó y comenzó a arreglar el juguete, sus dedos temblando ligeramente, pero con determinación. Martina observó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la posibilidad de un futuro juntos no era solo un sueño. «No puedo prometer que será fácil», dijo Alejandro, finalmente mirando a Martina a los ojos. «Pero puedo prometer que lo intentaré». Martina sonrió débilmente, y por un instante, todo parecía posible. Pero en el fondo, ambos sabían que aún quedaban desafíos, secretos por enfrentar y heridas que sanar. Si hubieras descubierto un secreto del pasado que podría cambiar tu vida, ¿lo enfrentarías o lo dejarías pasar? Comenta tu opinión. El sol de la tarde iluminaba el apartamento de Martina cuando Alejandro apareció con una caja de helados, como un gesto espontáneo que sorprendió a todos. Leonardo corrió hacia él con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas por la emoción. «Papá», exclamó, abrazándolo con fuerza. «¿Trajiste helado de chocolate?». Alejandro sonrió por primera vez en semanas, sintiendo que la inocencia y la alegría del niño comenzaban a derretir la coraza que había construido con años de orgullo y distancia. «Sí, y también vainilla, por si alguien quiere compartir», dijo, guiñando un ojo a Martina, que se sentó en el sofá con una mezcla de sorpresa y cautela. Mientras Leonardo devoraba su helado, Alejandro y Martina se sentaron frente a frente, con la distancia entre ellos disminuyendo poco a poco. Hubo un momento de silencio cómodo, en el que la conexión parecía hablar por sí sola. «Nunca pensé que ver a un niño disfrutar de helado podría ser tan importante», dijo Alejandro con una voz suave, casi vulnerable. Martina rió suavemente, y algo dentro de él se relajó. «Todo es importante para él», respondió. «Y eso incluye que los adultos aprendamos a ser un poco más humanos». Leonardo, ajeno a la intensidad del momento, corrió a buscar un dibujo que había hecho para ellos. Un sol radiante, un pequeño árbol y dos figuras adultas de la mano de un niño. «Mira», dijo. «Esos somos nosotros». Alejandro tomó el dibujo y lo sostuvo frente a sí, conmovido por la simplicidad y la verdad que contenía. «Parece perfecto», susurró, y por primera vez, sus labios se curvaron en una sonrisa genuina. Martina lo observó, y por un instante, dejó que su corazón respirara. Allí, frente a ella, Alejandro no era el CEO distante y arrogante, sino alguien capaz de ternura y cuidado. La vulnerabilidad de ambos flotaba en el aire, reforzada por el pequeño testigo que era Leonardo. Esa tarde se llenó de risas, pequeños juegos y momentos de complicidad. Alejandro enseñó a Leonardo a construir figuras con bloques, mientras Martina se permitió relajarse y unirse al juego. Cada risa compartida, cada gesto tierno, era un hilo invisible que comenzaba a tejerlos juntos, como una familia imperfecta que emergía de las sombras de su pasado. En un momento, Alejandro se inclinó hacia Martina mientras Leonardo estaba ocupado. «Gracias por confiar en mí», dijo suavemente,
sus ojos encontrando los de ella. Sé que no es fácil, pero quiero intentarlo. Martina asintió, con una mezcla de emoción y cautela. Yo también quiero intentarlo, susurró. Pero debemos hacerlo despacio, por él y por nosotros. El silencio posterior no estaba vacío. Estaba lleno de promesas no dichas, de posibilidades futuras que ambos sentían pero no necesitaban verbalizar. Cada gesto, cada mirada, reforzaba la conexión que estaba comenzando a florecer, incluso mientras los recuerdos del pasado y los miedos del futuro acechaban en las sombras. Leonardo, ajeno a toda tensión adulta, abrazó a ambos al final del día y dijo: «Somos un equipo, ¿verdad?». Alejandro y Martina se miraron y sonrieron, reconociendo en la voz de su hijo algo que ninguno de ellos quería admitir completamente, que estaban comenzando a formar un vínculo que podía convertirse en algo real y duradero. ¿Crees que las conexiones verdaderas comienzan en los pequeños momentos? Déjanos tu opinión en los comentarios. La tarde caía lentamente, teñida de tonos naranja y gris, cuando Alejandro llegó al café donde se habían reunido días antes. Esta vez, sin embargo, no había risas ni juegos. Un mensaje había llegado horas antes, y su corazón latía con ansiedad. Tu hijo y Martina merecen algo mejor que tú. Era un mensaje anónimo, pero lo suficiente para sembrar dudas que él ya cargaba en su interior. Alejandro se sentó solo, observando la lluvia ligera que comenzaba a caer y empapaba los cristales del café. Cada gota parecía amplificar su culpa y su miedo, como si el universo lo estuviera castigando por ser vulnerable. Martina apareció poco después, sosteniendo a Leonardo, quien parecía percibir la tensión en el aire. Su mirada, antes llena de calma, ahora estaba cargada de preocupación y tristeza. Alejandro intentó sonreír, pero la tensión se reflejaba en sus hombros rígidos y en sus manos apretadas sobre la mesa. Alejandro, comenzó Martina, con voz temblorosa, ¿qué significa esto? Alejandro se levantó de repente, frustrado, y la miró directamente. No puedo hacerlo ahora, Martina. No puedo arriesgarme a que él, que tú, que todos, sufran por mí. Martina retrocedió un paso, herida por la dureza en su voz. ¿Sufrir? ¿De qué hablas? Siempre hemos estado intentando. Su voz se quebró. Intentando construir algo juntos. Eso no es suficiente, gritó Alejandro, con lágrimas en los ojos. He cometido errores antes, errores que no puedo deshacer. No quiero arrastrarlos conmigo. Leonardo, confundido y asustado, comenzó a sollozar. Papá, llamó, y la voz del niño rompió el corazón de Alejandro. No te vayas. Pero Alejandro, sintiéndose acorralado por sus propios demonios, se alejó, dejando a Martina con un dolor profundo y a Leonardo llorando en sus brazos. Su marcha silenciosa resonó más fuerte que cualquier grito, un golpe que dejó a todos con un vacío imposible de ignorar. Horas después, Martina caminaba sola por el parque, abrazando a Leonardo mientras intentaba explicarle que Alejandro no había querido lastimarlos. Pero ella misma no podía dejar de sentir la traición. La distancia entre ellos no era física solamente, sino emocional. Cada gesto amable de Alejandro, cada promesa rota en silencio, se sentía ahora como un eco de dolor que lo separaba más que cualquier enemigo externo. Alejandro, en su apartamento, se recostó en el sillón, mirando el teléfono y preguntándose si había destruido la única oportunidad de redención que alguna vez tendría. Cada recuerdo de la risa de Leonardo, cada mirada de Martina, se mezclaba con culpa y desesperación. ¿Soy digno de ellos?, se preguntó una y otra vez, mientras el eco de «Está contigo» resonaba dolorosamente en su mente. Esa noche, ni Alejandro ni Martina pudieron dormir. La distancia no era solo física. Era un muro construido con miedo, orgullo y heridas del pasado. El futuro que habían comenzado a imaginar parecía ahora una ilusión imposible de alcanzar. ¿Alguna vez un malentendido destruyó un vínculo que parecía indestructible? Comenta tu experiencia y lo que harías en su lugar. La noche había caído sobre la ciudad. Las luces de los edificios se reflejaban en charcos de lluvia que todavía quedaban en las calles, y el aire olía a tierra mojada y asfalto fresco. Alejandro caminaba solo por la orilla del río, sus pasos resonando sobre los adoquines mientras la mente le daba vueltas una y otra vez. Cada pensamiento lo llevaba de vuelta a Martina y Leonardo,
a los momentos de risa y ternura que ahora parecían pertenecer a otra vida. Se detuvo, apoyando las manos en la baranda, observando el reflejo de la luna sobre el agua. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaban a caer, mientras su corazón luchaba contra el miedo que siempre lo había definido. No puedo perderlos, no puedo, susurró para sí mismo. Pero si doy un paso, ¿será suficiente? ¿O solo los lastimaré más? Al mismo tiempo, Martina estaba en su apartamento, sentada junto a la ventana. Leonardo dormía plácidamente en la habitación contigua, y ella podía oír el ritmo constante de su respiración. Sus manos estaban entrelazadas, temblando ligeramente mientras recordaba las palabras y acciones de Alejandro. No puedo esperar más, pero tampoco puedo arriesgar su corazón, pensó. Él tiene miedo, yo tengo miedo, y yo también debo decidir si confío. Las horas pasaron lentamente, marcadas por la respiración, los recuerdos y la incertidumbre. Alejandro recordó cada momento con Leonardo, cada gesto de Martina, cada risa compartida que le había hecho sentir vivo. Y entendió algo fundamental. Había dejado pasar demasiado tiempo, y si no tomaba la decisión correcta ahora, podría perderlo todo para siempre. Martina, por su lado, recordó el primer encuentro con Alejandro y Leonardo, el momento en que él había quedado paralizado al escuchar "Está contigo". Sintió nuevamente esa mezcla de sorpresa, emoción y esperanza. Sabía que Alejandro no era perfecto, pero también sabía que su corazón, cuando finalmente se abría, podía ser capaz de un amor que ella había anhelado durante años. En un acto de valentía silenciosa, Alejandro tomó su teléfono y escribió un mensaje que había temido enviar. Martina, estoy aquí. No quiero perderlos. Por favor, déjame demostrar que puedo intentarlo. Martina lo vio sonar en su teléfono y lo leyó lentamente, respirando hondo mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Era la prueba de que ambos estaban dispuestos a enfrentarse a sus miedos, a dejar el orgullo y la inseguridad de lado. Con el corazón latiendo fuerte, respondió. Alejandro, ven. Leonardo y yo te esperamos. Estamos listos para intentarlo juntos. El momento era perfecto y aterrador al mismo tiempo. Cada segundo de duda, cada lágrima contenida, había llevado a este instante, la decisión de dejar atrás el miedo y abrazar la vulnerabilidad. Cuando Alejandro entró en el apartamento, Leonardo corrió hacia él, riendo y abrazándolo con fuerza. Martina lo observó desde la puerta de la habitación, y cuando Alejandro levantó la mirada, sus ojos se encontraron. Todo lo no dicho, todo el dolor, la frustración, la ternura y el deseo, se reflejaba en ese instante de silencio. Estoy aquí, dijo Alejandro, con voz firme pero cargada de emoción. Y esta vez, no me iré. Martina sonrió, con lágrimas rodando por sus mejillas, y avanzó para tomar su mano. La proximidad que antes los había asustado ahora los consolaba, uniendo los hilos de sus corazones heridos en algo frágil pero real. Leonardo, testigo silencioso de la reconciliación, abrazó a ambos y dijo con una sonrisa. Somos un equipo de verdad, ¿verdad? Sí. Esta vez, todos estaban listos. No era solo una elección. Era un compromiso de amor, de vulnerabilidad y de esperanza compartida. Y aunque el futuro aún podía traer desafíos, la decisión de intentarlo juntos había sido tomada. ¿Alguna vez tomaste una decisión que cambió tu vida para siempre? Cuéntanos en los comentarios cómo enfrentaste tus miedos. El amanecer llegó lentamente sobre la ciudad, tiñendo los edificios de tonos dorados y rosados. Alejandro caminaba por la calle con Leonardo de la mano, sus pasos seguros pero suaves, mientras Martina lo seguía de cerca, observando la conexión que finalmente se había formado entre ellos. Papá, susurró Leonardo, mirándolo con los ojos llenos de luz y confianza. ¿Jugamos hoy? Claro, campeón, respondió Alejandro, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Hoy vamos a hacer que este sea un día perfecto. Martina los miró, y su corazón se llenó de una emoción que había sentido apenas unas horas antes como un destello de esperanza y ahora se manifestaba como certeza. Alejandro estaba allí, no solo con palabras, sino con acciones, con compromiso y amor. Se sentaron juntos en el parque, el mismo parque donde días atrás se habían enfrentado a sus miedos y dudas. Leonardo corrió a buscar un balón, riendo,
mientras Alejandro lo seguía de cerca. Martina se recostó en la hierba, observando la escena, dejando que la brisa moviera su cabello. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo, ni distancia, ni secretos pesando sobre ellos, solo la claridad de lo que podían construir juntos. Nunca pensé que diría esto, dijo Alejandro, mirando a Martina, pero gracias. Gracias por no rendirte, por esperar y confiar incluso cuando yo dudaba de mí mismo. Martina tomó su mano, apretándola con firmeza y ternura. Y gracias a ti por decidir estar aquí. Por finalmente atreverte a amar sin miedo. Leonardo, viendo a ambos adultos compartir un momento silencioso pero profundo, sonrió y dijo: Papá, mamá, ¿siempre vamos a estar juntos así? Siempre, dijo Alejandro, mientras Martina asentía. Siempre seremos un equipo. La cámara de la vida parecía detenerse un instante mientras el sol brillaba sobre ellos, iluminando un futuro que había comenzado como incertidumbre y miedo, y que ahora se presentaba como una promesa clara de amor inesperado, pero verdadero. El eco de aquel primer encuentro resonaba aún en sus corazones: «Está contigo». Lo que alguna vez había sido un simple mensaje se había transformado en una realidad tangible, en un compromiso de familia, ternura y amor. La promesa que Alejandro había temido cumplir se materializaba en cada gesto, en cada sonrisa compartida, en cada mirada cargada de emoción. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos de alegría, juegos en el parque, helado compartido en el apartamento, conversaciones sinceras y silencios cómodos. Cada instante reforzaba la conexión que habían decidido cuidar, sanar y fortalecer. Las heridas del pasado no habían desaparecido, pero el amor y la elección de permanecer juntos les habían dado fuerza para superarlas. Y así, en una tarde soleada, mientras Alejandro ayudaba a Leonardo a construir un castillo de arena en el parque, Martina se acercó y apoyó su mano sobre la suya. Él miró hacia ella, y en ese instante, no hubo dudas ni temores. «Solo amor. Te amo», susurró Alejandro. «Y yo a ti», respondió Martina, mientras Leonardo gritaba emocionado desde el castillo. «Miren nuestro equipo». El futuro aún estaba lleno de posibilidades, desafíos y sorpresas, pero por primera vez, los tres sabían que no estaban solos. Juntos habían enfrentado el miedo, el orgullo y las heridas del pasado, y ahora celebraban la victoria más importante: el amor inesperado que, al fin, había llegado para quedarse. El amor a veces llega cuando menos lo esperas, y vale la pena luchar por él. ¿Has vivido un amor inesperado que cambió tu vida? Compártelo en los comentarios y únete a nuestra historia. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.